Bienvenidos, un dúo amor S a su canal favorito donde desentrao más menos amos los secretos mejor guardados de las series que nos roban el corazón superíndice 3N. Yo soy, y estoy aquí como siempre lista para sumergirnos juntos en el apasionante mundo del drama, el romance y las intrigas que solo las producciones turcas saben ofrecer. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha encendido las redes sociales y que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o seru. ¿Cierto que el amor vuelve a florecer entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin? Prepárense porque vamos a analizarlo a fondo. Antes de que nos lancemos de lleno a esta jugosa noticia, quiero recordarles a todos los nuevos integrantes de nuestra comunidad que se suscriban al canal. Aquí encontrar análisis exhaustivos, noticias de última hora, teorías conspirativas y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series turcas favoritas. No se pierdan ni un solo vídeo y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. A su podrur, ser los primeros en enterarse de todos los secretos que tenemos para ustedes. Y a los que ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que seguimos adelante. Bueno, sin más preámbulos, vamos al grano. Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su romance en la pantalla y fuera de ella, en la exitosísima serie, Senu con diéresis al Capm, conquistó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Su química era innegable, su amor parecua sacado de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a sus fanáticos con el corazón superíndice 3N roto y la esperanza de una reconciliación superíndice 3N que parecua cada vez más lejana. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N han resurgido con fuerza. Avistamientos sospechosos, mensajes en redes sociales que parecen indirectas, y fuentes cercanas a los actores que aseguran que algo se estuvo cocinando. Vamos a desmenuzarlo todo. Primero hablemos de Senu con diéresis al Capm. Esta serie, que mezcla comedia romántica con drama, catapultó superíndice 3 a Hande y Kerem a la fama internacional. Hande interpreta a Eda YLDZ, una florista independiente y ambiciosa, mientras que Kerem da vida a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. La trama gira en torno a un peculiar contrato que los obliga a fingir estar comprometidos, pero como ya se imaginaron, la lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad se vuelve cada vez más difusa, y el amor verdadero termina floreciendo. Lo que hizo que Senu con diéresis al Capm fuera tan especial, además de la trama en su, fue la increíble química entre Hande y Kerem. Su conexión superíndice 3N era palpable y los espectadores podían sentir la autenticidad de sus emociones. Esto, obviamente, se trasladó superíndice 3 a la vida real, y su romance se convirtió superíndice 3 en una de las noticias comentadas del mundo del espectáculo. La forma en que se miraban, los gestos lidos fuera de Mara, las entrevistas donde se dedicaban palabras llenas de admiración superíndice 3N y cariu más menos o, todo apuntaba a un amor genuino que trascendió a la ficción superíndice 3N. Incluso se hablaba de planes de boda, de formar una familia, de un futuro juntos que ilusionaba a sus seguidores. Se convirtieron en un verdadero fenu superíndice 3 meno, una pareja modelo para muchos ju superíndice 3 venes que vean en ellos la personificación superíndice 3N del amor verdadero. Pero copyright pa su superíndice 3 despu copyright ese de la ruptura. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y tratando de mantener su vida personal lo más alejada posible del ojo público. Sin embargo, los fanáticos nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y es aquí donde entran en juego los rumores de reconciliación superíndice 3N. La ruptura fue un jarro de agua fría para muchos. Aunque las razones nunca se hicieron públicas de forma clara, se especuló superíndice 3 con agendas profesionales incompatibles, presiú superíndice 3 en medio, tica asfixiante y diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. El silencio de ambos tras la ruptura solo alimentó superíndice 3 las especulaciones y dejó superíndice 3 a sus fanáticos con la sensación superíndice 3N de que agua mucho ese de true, ese de lo que se contaba.
Una de las pistas MUS recientes que ha alimentado la especulación superíndice 3N es un supuesto avistamiento de Hande y Kerem en un café copyright en Estambul. Testigos afirman haberlos visto charlando animadamente y compartiendo risas, lo que obviamente ha encendido las alarmas de todos los fanáticos. Este avistamiento ha sido analizado hasta la saciedad en redes sociales. Fotos borrosas tomadas a distancia han sido ampliadas y reinterpretadas miles de veces. Se ha estudiado el lenguaje corporal de ambos, sus gestos, sus expresiones faciales. Incluso se ha analizado la carta del Cafú Copyright para intentar deducir qué copyright pidieron y si compartieron algún plato. La obsesión superíndice 3N por descubrir la verdad de de este encuentro ha alcanzado niveles casi detectivescos. Además, algunos usuarios de redes sociales han notado que ambos actores han estado dando me gusta a publicaciones antiguas del otro, lo que podrá interpretarse como un intento de reconectar. Las redes sociales, ese campo de batalla moderno donde se libran guerras de indirectas y se analizan los likes como si fueran CEU superíndice 3 secretos. Cada me gusta, cada comentario, cada seguidor nuevo es objeto de escrutinio y análisis exhaustivo. Los fanáticos MUN-SAQ Copyright Rimos han creado incluso cuentas dedicadas a rastrear la actividad online de Hande y Kerem, buscando cualquier pista que pueda confirmar la reconciliación superíndice 3N. Se han encontrado patrones, similitudes y conexiones ocultas que escapan a la vista del ojo inexperto. Es todo un arte. Otro factor que ha contribuido a la teoría de la reconciliación superíndice 3N es el hecho de que ambos actores han estado solteros desde su ruptura. Si bien se les ha relacionado con otras personas, ninguno ha confirmado ninguna relación superíndice 3N seria. Esto ha llevado a muchos a creer que tal vez el destino los estuvo esperando para darles una segunda oportunidad. La soltería de ambos obviamente no ha pasado desapercibida. Se les ha relacionado con otros nombres de la farándula turca, pero ninguna relación superíndice 3N ha prosperado ni se ha consolidado. Esto ha dado alas a la esperanza de los fanáticos, que ven en su soltería una prueba de que aún guardan un lugar en su corazón superíndice 3N para el otro. La idea de que el amor verdadero nunca muere, sino que simplemente se toma un respiro para volver con se fuerza, es un leitmotiv recurrente en las telenovelas turcas y al parecer también copyright N en la vida real. Ahora bien, antes de que nos emocionemos demasiado, es importante recordar que todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente y es posible que Hande y Kerem simplemente sean amigos que se han reencontrado. Sin embargo, como buenos amantes de las telenovelas turcas, nos encanta más menos con finales felices y segundas oportunidades. La prudencia es fundamental en estos casos. Podrá tratarse simplemente de una coincidencia, de un encuentro casual entre dos personas que comparten un pasado en común. No obstante, la esperanza es lo último que se pierde, y el deseo de verlos juntos de nuevo es tan fuerte que alimenta la maquinaria de los rumores y las especulaciones. Solo el tiempo dirá si hay algo de todo esto. Pero, ¿por qué copyright nos importa tanto la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem? Creo que la respuesta es simple: su historia de amor nos recuerda que el amor verdadero existe, y que a veces, las cosas pueden volver a florecer incluso después copyright de un final doloroso. Además, su talento y carisma como actores los convierten en una pareja irresistible en la pantalla, y nos encantaría verlos protagonizar una nueva serie juntos. El Fenus superíndice 3 Meno Anker, como se conoce a la pareja en redes sociales, ha trascendido las fronteras de Turquía. Sus seguidores se encuentran en todo el mundo, desde Amu Copyright Rica Latina hasta Asia, y todos comparten la misma pasión superíndice 3N por su historia de amor. El impacto cultural de su relación superíndice 3N ha sido innegable, y su posible reconciliación superíndice 3N será una noticia celebrada a nivel global. La idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla será un autocopyright tico bombazo que arrasará con la audiencia a nivel mundial. Hablando de series que nos hacen creer en el amor verdadero y las segundas oportunidades, quiero mencionar otras producciones turcas que han explorado temas similares. Por ejemplo, Aik Memnu es un clásico que, aunque tiene un final trágico, nos muestra la fuerza del amor y la pasión superíndice 3N. La serie cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con un viudo adinerado, pero que termina enamorándose de su sobrino Belul. La serie es un drama intenso y lleno de emociones, y ha sido adaptada en varios países.
Aşk Memnu es un ejemplo de CU superíndice 3. Las telenovelas turcas pueden abordar temas tabú y controvertidos con una sensibilidad y una profundidad sorprendentes. La serie explora las complejidades del amor, el deseo, la pasión superíndice 3N y la culpa, y ofrece una reflexión superíndice 3N sobre los límites de la moral y las convenciones sociales. Kurt Seyit Beura es otra serie que vale la pena mencionar. Esta serie de con diéresis copyright poca, ambientada en la Rusia zarista, cuenta la historia de un romance apasionado entre un teniente otomano y una joven rusa. La serie es visualmente impresionante y cuenta con una trama intrigante llena de giros inesperados. Kurt Seyit Beura es un ejemplo de CU superíndice 3. Las telenovelas turcas pueden recrear con fidelidad y belleza la historia y la cultura de otros países. La serie ofrece una visión superíndice 3N fascinante de la Rusia prerevolucionaria, con sus palacios opulentos, sus bailes elegantes y sus intrigas políticas. La historia de amor entre Kurt Seyit y Ura es un ejemplo de CU superíndice 3. El amor puede superar las barreras culturales, sociales y políticas. Y no podemos olvidar Diriliay, Ertuğrul, una serie istu superíndice 3 rica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman Ni, el fundador del Imperio Otomano. Si bien la serie se centra en la historia y la política, también copyright N hay lugar para el romance y la lealtad. La serie es un con diéresis copyright sito mundial y ha sido elogiada por su producción superíndice 3N impecable y sus actuaciones convincentes. Diriliay, Ertuğrul es un ejemplo de CU superíndice 3. Las telenovelas turcas pueden combinar entretenimiento con educación superíndice 3N. La serie ofrece una visión superíndice 3N apasionante de la historia otomana, con sus batallas épicas, sus intrigas palaciegas y sus valores tradicionales. La serie ha sido un con diéresis copyright sito de audiencia en todo el mundo, y ha contribuido a difundir la cultura turca y el conocimiento de su historia. Volviendo al tema de Hande y Kerem, creo que es importante recordar que independientemente de lo que suceda en su vida personal, ambos son actores talentosos y exitosos que merecen nuestro respeto y admiración superíndice 3N. Su trabajo en Senu con diéresis al Capm ha dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas, y estamos seguros de que Seguiru N sorprendió copyright donos con sus futuros proyectos. Hande Eru Parrafoel ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar roles tanto CU superíndice 3 micos como dramáticos. Su belleza natural y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Kerem Bürsin ha demostrado ser un actor con una gran presencia escénica y un talento para transmitir emociones complejas. Su atractivo físico y su personalidad magnética lo han convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía. Ahora, la pregunta del millón superíndice 3N, ¿creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O son solo rumores infundados? Quiero saber su opinión superíndice 3N en los comentarios. CU Copyright TMQ Copyright piensan y compartan sus teorías. Me encanta leer sus comentarios y debatir con ustedes sobre todo lo relacionado con las series turcas. QU Copyright pruebas ven ustedes que apuntan a la reconciliación superíndice 3N? QU Copyright obstáculos creen que podrán impedirla? ¿Creen que la presión superíndice 3N medio tica podrá influir en su decisión superíndice 3N? CU Copyright tenme todo lo que piensan. Y hablando de comentarios, quiero invitarlos a que me digan CU les son sus series turcas favoritas y QU Copyright actores y actrices les gustaría ver en futuros vídeos. Sus sugerencias son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea de su interu copyright s. QU Copyright otros temas relacionados con las telenovelas turcas les gustaría que abordara en futuros vídeos. QU Copyright actores y actrices les gustaría que entrevistara. QU Copyright teorías conspirativas les gustaría que analizara. Sus sugerencias son la clave para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Para terminar, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Hande Eru Parrafoel, Kerem Bürsin y el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Recuerden que aquí en este canal encontrarán todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series favoritas. Y no olviden que el amor turco siempre encuentra el camino. Y ahora el llamado a la acción superíndice 3N final.
Si les gustó Superíndice 3 este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright N son amantes de las telenovelas turcas. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles ese contenido interesante y entretenido. Juntos podemos hacer de este canal el mejor lugar para los amantes de las telenovelas turcas. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor turco siempre contraataca.